Muy buenas noches amigos, amigas, bienvenidas a su espacio al día con Dips Impuestos. Quien les saluda, Abel Barbero. Como todos los miércoles a las 20 horas, estamos aquí para hablar acerca de temas fiscales, tributarios, laborales y un poco de finanzas personales. Primero que nada, esperando que se encuentren de la mejor manera junto a sus seres queridos, junto a su familia. Por favor, sigámonos cuidando. Eh, ya las actividades poco a poco se van normalizando. Sigamos con esa misma energía. El día de hoy vamos a tratar un tema de mucho interés que nos han pedido y que hemos visto en la necesidad de desarrollarlo, y como es característico de este espacio, de hacerlo de una manera sencilla, de fácil comprensión, para que podamos eh, ser precavidos y no caer en algunas fallas que tal vez podrían darse. Vamos a tratar el día de hoy acerca de las faltas reglamentarias y las contravenciones. Les recordamos a todos los amigos que se siguen sumando que esto básicamente está en función a la parte fiscal. Hago esta aclaración para que no haya malentendidos de que tal vez se esté tratando temas de tránsito o de alguna otra materia. Generalmente en este espacio solemos desarrollar temas del ámbito fiscal, y por esa misma razón queremos transmitirle eso hacia ustedes. Entonces, para entrar un poquito en contexto, cada tema que vamos desarrollando va de la mano uno con otro. Es por esta razón que les invito a que revisen nuestro contenido en nuestra página de YouTube, que es Dips Impuestos DC. Ahí van a poder encontrar información referente a todos estos temas. Y desde ya les invito a que revisen el tema referente a la notificación, que lo desarrollamos ampliamente y que va a complementar con este tema que vamos a explicar el día de hoy. Pero en sí, las faltas reglamentarias y las contravenciones, ¿qué son? Son sanciones. Como estamos hablando de la parte fiscal, son sanciones en el ámbito fiscal. Pero, ¿cuándo es una falta reglamentaria? ¿Cuándo es una contravención? ¿Cuándo puede darse una? ¿Cuándo la una puede convertirse en la otra? ¿Cuáles son los montos? Además de esto, ¿qué más podría considerarse sanciones a más de la parte económica? Eso es importante considerar. ¿Quién me sanciona? Entonces, sin más, vamos a empezar. Lo que corresponde a las faltas reglamentarias, como su mismo nombre dice, es que no se cumple con lo que establece los reglamentos respectivos. Es decir, va a haber cierta normativa que yo tal vez por desconocimiento o tal vez a veces intencionalmente no la voy a cumplir. Y no la voy a cumplir, pero a diferencia de las contravenciones, esas faltas reglamentarias podríamos decir que son leves. Es decir, que todavía no se configura lo que se denomina defraudación fiscal. Eso es importantísimo tener presente. ¿Y por qué menciono esto? Una falta reglamentaria, así de manera bien práctica, podríamos poner como ejemplo que en la factura yo no detallé el concepto, lo puse de manera general. Podría caer en una falta reglamentaria. ¿Por qué razón? Porque la administración me señala que cuando yo vendo un producto yo tengo que detallarlo, dependiendo en función a la actividad que yo la tenga. Ahora, para poder ir haciendo una comparación, vamos a las contravenciones. Las contravenciones, a diferencia de las faltas reglamentarias, prácticamente es una omisión a la normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, sabiendo que tengo que cumplir, no las cumplo, y esto me podría producir inconvenientes que van subiendo de nivel y de gravedad. Entonces, la falta reglamentaria sería que yo no cumplo en función a los reglamentos. En cambio, las contravenciones están enfocadas principalmente en lo que se refiere a la ley. Y para que esto sea de una mejor comprensión, vamos a hacerlo con ejemplos sencillos. Les había puesto un ejemplo. La falta reglamentaria en el caso de comprobantes de venta es que yo no ponga que no detalle el concepto de mi bien o de mi servicio. Esa es una falta reglamentaria. Que yo no firme en la parte inferior. Eso es una falta reglamentaria. Que yo haya llenado mis facturas, mis comprobantes de venta, mis notas de venta, pero resulta que yo las repisé,
le puse con diferentes tipografías, luego volví a corregir, le puse corrector. Eso en teoría es una falta reglamentaria. Eso va a ser sancionado principalmente de manera económica en función a un instructivo. Pero en cambio la contravención sería cuando yo no entrego la factura. Y eso es delicado, porque cuando yo no entrego una factura de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, se podría estar presumiendo que yo estoy ocultando ingresos, y eso es muy delicado. Dependiendo la gravedad del caso y del tipo de contribuyente que usted sea, van a venir las sanciones. Entonces, por esa razón es importantísimo tener presente. Ahora, nosotros hemos hablado permanentemente en estos espacios acerca de los deberes formales. Las contravenciones también se las conoce como el incumplimiento de los deberes formales. Entonces, ¿cuáles son los deberes formales? De la misma manera, depende del tipo de contribuyente que usted sea. Pero en general, lo que usted siempre va a deber tener es su RUC actualizado, emisión de comprobantes de venta, sean facturas o notas de venta, elaboración de declaraciones de manera oportuna, pago de impuestos de manera oportuna. En el caso de que la administración le solicite información y usted no la tenga, generalmente la administración le da un plazo. Por eso les invito a que revisen nuestro material acerca de la notificación. Le dan ese plazo, usted no cumple ese plazo. Inicialmente, digamos, voy a poner un ejemplo práctico. Yo hice mi declaración, pero como toda la vida había hecho yo solito, sin que nadie, sin preguntar a nadie, sin investigar, simplemente puse siguiente, porque alguna vez alguien me dijo que era así. Yo pude haber reportado X información, pero resulta que yo reporté una información menor. Ese primer escenario, estamos hablando de una falta reglamentaria. Si la administración me detecta y me dice, señor, corrija, y yo corrijo, ya pagaré la multa, pagaré la diferencia del impuesto, los intereses, y habré cumplido. Pero si es que yo hago caso omiso, esa falta reglamentaria se transforma en una contravención, y ahí sí ya se vuelve un poco delicado el entorno en referente a eso. Entonces hay que tener mucha precaución. Las firmas en los comprobantes de venta generalmente están clasificadas como faltas reglamentarias. Una contravención, ¿cuál sería? Que yo, por ejemplo, en el caso de ser persona natural no obligada a llevar contabilidad, como la gran parte de contribuyentes, debo tener mis registros de ingresos y egresos, conforme al formato que me da la administración, o al formato en el cual yo pueda identificar claramente a quién vendí y a quién compré. ¿Qué pasa si no tengo eso? Estaría cayendo en un incumplimiento de un deber formal, y ese deber formal se transforma en una contravención. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, es bastante eh, interesante este concepto. ¿Por qué razón? Porque a veces uno pensaría que no pasa nada referente, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Un negocio de comida rápida, pero que no da comprobantes de venta, porque le compran al paso y todo lo demás. Recordemos, cuando se hace una venta, siempre se debe dar de manera obligatoria, pero a veces las personas al apuro no lo piden. El contribuyente está en la obligación de consolidar todo eso y reportar de manera diaria, de generar ese IVA en ventas. Y se entiende que debió haber hecho compras para poder dar ese servicio, en este caso de la comida preparada, y eso va a ser al final de mes una compensación o una liquidación, lo que se denomina. Entonces, ¿qué pasaría si eso no hace? Nosotros, a lo largo de estos casi 18 años dentro de este campo que lo hemos venido trabajando, hemos visto, y es facilísimo identificarlo dentro de una auditoría tributaria. Esto normalmente lo realiza la administración, pero también el contribuyente puede solicitar ese servicio a profesionales capacitados que le ayuden para, en el caso de lo que se llama una determinación, hablando técnicamente, no tener inconvenientes. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que llegamos a un negocio y tienen $20,000 de crédito tributario de IVA por recuperar, o tienen $30,000. Y ahí simplemente existen dos escenarios que yo siempre les he hecho caer en cuenta. O no estoy facturando ventas, o algo que es un poquito preocupante,
o se podría mal entender que algo raro, algo oscuro hay detrás de ese negocio. Entonces, en ese escenario, lo menos, lo menos grave podría decirse que es lo de las ventas, que no está facturando. Pero, porque lo otro, hablando dentro del plano de lo que se denomina lavado de activos, en empresas fantasmas, generalmente se suele dar esto. También les invitamos a que revisen nuestro contenido referente a eso, que lo hemos desarrollado y ya lo tenemos tanto en conversatorios como en espacios realizados los días miércoles. Es un tema que hay que tratarlo con pinzas, como se denomina, con mucha precaución. No tengo que permitir que mi empresa, que mi negocio se preste para eso, porque podría estarme metiendo en problemas. ¿Y por qué acoto esta situación? Hace pocos días unos colegas nos mencionaban y nos decían, yo desde este mes voy a ser representante legal de una empresa. Y en ese sentido, yo me hago responsable de aquí para adelante. Aparentemente eso sería tener la razón, pero en lo que se denominan personas jurídicas, en compañías, el gerente general, el actual, se hace responsable en sí de toda la gestión, tanto de lo que empieza su día, desde el día que le nombran para adelante, como responsable de lo que venía acarreando a nivel fiscal, a nivel laboral. No se puede hacer el desentendido. ¿Y qué pasa si es que allí han existido faltas reglamentarias o contravenciones y no se las han subsanado? ¿Podría ese negocio sufrir un golpe financiero fuerte, multas fuertes? Entonces, por esa razón les invitamos a que este concepto de auditoría tributaria que se los mencioné anteriormente, esto está reflejado dentro de un proceso, o podría decir que es un efecto de una no planificación tributaria, o de una nula planificación, o de una planificación tributaria ineficiente. Entonces, de la misma manera, amigos, amigas, existimos profesionales que tenemos el conocimiento, la predisposición, la accesibilidad para realizar una planificación tributaria financiera, que van de la mano, adecuada, acorde a su negocio, que le permitan optimizar y aprovechar lo que son incentivos y beneficios fiscales, y realmente ahí estaríamos hablando de una verdadera planificación fiscal. No el no facturar, porque es lo más fácil. Lo que pasa es que como yo soy bien vivísimo, bien inteligente, yo no me voy a dar cuenta, la administración no se va a dar cuenta. Amigos, amigas, en estos días recientes es importante que conozcamos, porque de eso se trata este espacio. En los días recientes, el Servicio de Rentas Internas firmó un acuerdo para intercambio de información dentro del Foro Mundial. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Que a esos grandes contribuyentes que sacaban dinero sin, como se dice, sin miedo, les van a detectar y va a empezar la administración a multar. Entonces, tengamos mucha precaución. Ya hemos visto un ejemplo práctico, cómo una falta reglamentaria puede transformarse en una contravención. Pero en sí, ¿cuál es el efecto? El primero, el económico, una multa. Luego tenemos clausura. ¿Me pueden clausurar por una falta reglamentaria? No me pueden clausurar por una falta reglamentaria. Otro ejemplo, tengo mis comprobantes de venta y se caducaron y me sobraron. ¿Qué me dice la norma? Que en los siguientes días yo tengo un plazo para poder darles de baja, es decir, inhabilitarles a esas facturas generalmente, sobre todo documentos físicos. ¿Qué pasa si no lo hago? En teoría, esos documentos yo debo conservarlos por 7 años. Recordemos todos los comprobantes, tanto comprobantes de venta, de compra como de venta, debo conservarlos por 7 años. ¿Qué pasa si la administración me dice, déjeme ver la factura que mandó a hacer de tal numeración a tal numeración? No, es que no tengo, ya me va una multa. ¿Me podrían clausurar por eso? Es muy difícil. Pero ¿qué pasa si la administración detecta que usted no dio de baja esas facturas y que esas facturas se utilizaron y que no se las declaró, y por ende hay un impuesto a favor de la administración y usted no lo ha corregido, no lo ha incluido? Automáticamente, si la administración le notifica, usted hace caso omiso. Recordemos que actualmente existe la notificación electrónica. Si ustedes no revisan su buzón electrónico,
dentro del portal de CEREI, no quiere decir que la administración no le notificó. Sí, mucho cuidado con eso, por favor. Pero digamos que la administración le notificó, usted no le puso atención a esa situación y pasó el tiempo y la deuda ya se transformó en firme, se transforma en una contravención. ¿Y qué puede ocurrir aquí? Clausura. ¿Cuánto es? Generalmente la primera vez son 7 días, 30 días y luego puede ser indefinido. ¿Qué pasa con las autorizaciones, las autorizaciones que se emiten a los comprobantes de venta? Si la empresa, el contribuyente, no se pone al día dentro de los plazos dados por la administración, pueden ser suspendidos. En el caso de, por ejemplo, de mercadería, ¿qué pasa si es que no se le da el tratamiento correcto? Puede ser incautada. Vemos, por ejemplo, en operativos que, recordemos, la administración tributaria es del Servicio de Rentas Internas y también es la aduana. Trabajan en conjunto estas instituciones generalmente. ¿Y qué pasa si es que no se siguió el debido proceso, no se ingresó la mercadería como debía haberse ingresado? En semanas anteriores nos preguntaban acerca de la importación y por esa misma razón topamos de ese tema. ¿Qué pasa si no se le da el manejo adecuado? Esa mercadería me resultó baratísima y no me dieron comprobante de venta, fue todo rápido, yo empiezo a vender, me hacen una inspección, ven que no está nacionalizado eso, toda esa cantidad se pierde. Me dan unos cuantos días para que yo pueda demostrar con documentos, tanto de la adquisición como del pago de impuestos, la nacionalización, que yo realmente adquirí de manera lícita. Si no los tengo, esa mercadería se perdió. Eso lo que correspondería a una contravención, pero algo más delicado y el objetivo de este espacio es de prevenirles, no el de asustarles, pero sí el de prevenirles. Una contravención que una persona tenga, por ejemplo, el no dar facturas. Ya habíamos hablado que esto se podría entender como una simulación, como un ocultamiento de ingresos. En el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal establece el concepto de defraudación tributaria, un ítems de sanciones y dependiendo la gravedad de eso van las penas. Y recordemos que no solamente el pagar el impuesto y la multa me deja a mí ya, o sea, yo ya cumplí, señores, discúlpenme, ahí queda. No, no, no. Recuerdo que mientras estaba en mi formación como profesional, un maestro me indicaba que el Código Integral Penal sanciona la acción, la intención, no solamente el monto. Palabras sencillas. Yo no facturé, no entregué facturas, me detectaron, ay, me he olvidado, ya están las facturas. No, se aplica el artículo 298 dependiendo el monto, dependiendo el tipo de contribuyente, dependiendo si hay algunas causales más. ¿Qué pasa si es que hay dos escenarios? Uno, digamos, el de la factura, y me voy a inventar, y de que yo tenía mercadería de contrabando. ¿Sí? Me inventé. Generalmente se sanciona sobre la pena más, o más bien dicho, sobre la acción más fuerte, más delicada, sobre esa va la sanción. Y la sanción, como les decía, va sobre la acción, no es solamente solo el valor, porque el hecho que yo me ponga al día, que yo me iguale, no quiere decir que ahí quedó. Eso, por favor, tengamos mucha precaución. ¿Cómo podemos hacerlos de eso? ¿Cómo podemos evitar caer en ese círculo? Sencillo, cumpliendo con los deberes formales, asesorándonos, formándonos, capacitándonos. ¿Qué pasa si no tenemos el tiempo suficiente? Acudamos a profesionales que nos puedan dar una mano, que nos puedan colaborar y realmente saquemos nuestros emprendimientos, nuestros negocios, que los emprendimientos se transformen en empresas y continuemos. Eso es lo ideal. Hemos topado en varias ocasiones el punto que para hacer crecer una empresa, el aspecto fiscal es muy importante. Está dentro de los 10 más importantes, en el top 10, pero está en el puesto 7 u 8, dependiendo de la clasificación. Existen más aspectos delante de la parte fiscal, la cual es muy valiosa. Y por esa misma razón, lo ideal generalmente, estos temas como suelen ser bastante técnicos, desde DIPS Impuestos, lo que les invitamos y les recordamos que, por ejemplo, con esta intención de reactivar la economía,
nosotros estamos prestando nuestros servicios y actualmente estamos con una promoción del 50% en nuestros servicios. Y estamos optimizando el tiempo utilizando esto de la virtualidad. Ahora, si usted requiriese visitas de su negocio, un análisis de un plan de negocios, la planificación fiscal, que eso es importante, se puede, solamente es cuestión de conversar. Ustedes saben perfectamente nuestros contactos, que los pueden ver aquí a mi lado, y, y sacar su negocio adelante y no sufrir, no estresarse, no complicarse por eso. Recordemos, nosotros desde este espacio procuramos hacerles sensibilizarles frente a esta situación, apoyarles en lo que es la cultura tributaria, prevenirles, tener siempre esa actitud preventiva. Lo que pasa es que a veces muchos contribuyentes se dejan llevar por lo que le pasó a un amigo, conocido, familiar, y realmente se olvidan en sí de la esencia de cómo es un negocio y cómo se estaría manejando. No hemos topado, por ejemplo, temas como la bancarización, que también es importantísimo que un empresario, que un emprendedor conozca el correcto llenado de comprobantes de venta. Al hablar de comprobantes de venta estoy hablando facturas, notas de venta. ¿Puedo o no puedo facturas, notas de venta? Las liquidaciones, ¿qué pasa? Liquidaciones en compras y prestación de servicios. ¿Qué pasa cuando compro en el exterior? ¿Cómo le meto ese producto en mi contabilidad? Entonces existen varios aspectos y lo que buscamos es que usted tenga claro, porque estos temas de faltas reglamentarias, de contravenciones, usted tiene como empresario que tenerlos clarísimo, clarísimo. Y recordemos, si usted tiene un manejo adecuado de esto, usted solamente, yo diría que en el peor de los casos, lo único que hace es transferir valores en el caso de ser designados agentes de retención. Caso contrario, solamente transfiere información, no más. Entonces, eso por favor, tengamos mucha precaución. Mis amigos, mis amigas, agradeciéndoles por su presencia y recordándoles que estamos en www.dipsimpuestos.com, nuestro YouTube Dipsa Impuestos DC, está todo nuestro contenido. Para nosotros es un gusto poder desarrollar este tipo de temas de gran interés. Si ustedes tuviesen algún tema en particular, alguna duda, con toda confianza pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Les recordamos que por ejemplo, en el caso del día de hoy, las consultas generalmente, que para mí es un gusto responderlas, generalmente son las que son aquellas hechas en vivo, con toda confianza, referente al tema obviamente, y si es que quisieran algo personalizado, están nuestros contactos los pueden ver aquí. Por mi parte, amigos y amigas, ha sido un gusto, un placer que nos hayan acompañado. Dios mediante, esperamos estar el próximo miércoles a las 20 horas a través de este mismo espacio. Quienes por alguna circunstancia no pudieron conectarse, recuerden, este material queda subido, ya terminó la transmisión y automáticamente pueden reproducirlo las veces que ustedes quieran posteriormente. Entonces, mis amigos y mis amigas, para mí ha sido un gusto y un placer. Sigámonos cuidando, Dios mediante, hasta la próxima y nos veremos. Adiós.